Muy buenos días, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a este su espacio, un llamado a la reflexión. En el día de hoy voy a hablarles sobre lo que es el precio de la gracia. El precio de la gracia que Cristo pagó por usted y por mí es un precio bastante alto, el que Cristo tuvo que pagar. Entonces vamos a referirnos a ese tema, el precio de la gracia. Cristo pagó con su vida. La palabra gracia significa favor, bondad, benevolencia, agradecimiento y beneficio. Es la libertad en Cristo, no un libertinaje. ¿De acuerdo? Porque creemos que como no estamos bajo la ley de Moisés, podemos hacer lo que nos apetezca, pero esa no es la realidad. La realidad es que la gracia, Cristo la pagó con su muerte, y la gracia es mucho más exigente que la ley de Moisés. Y vamos a estar viéndolo en lo adelante. La muerte de Cristo representa el pago, el precio de la gracia, y también nuestra propia muerte hacia el pecado. Tenemos que presentarnos como muertos al pecado y hacia el mundo, hacia los malos deseos terrenales. A eso es que tenemos que morir, y ese es un precio muy alto que tenemos que pagar bajo la gracia en Cristo. Es muy importante. La palabra nos dice, hablando Cristo en el Evangelio de Mateo, nos dice: habéis oído que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de tener que ir al mismo infierno. Es un tema muy delicado. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno, y es algo que ninguno de nosotros quizás puede entender en toda su magnitud, lo que significa en verdad tener que pagar la consecuencia por nuestros hechos. La gracia es más exigente que la ley de Moisés, y para esto vamos a leer en Mateo 5, 23 y 24. Cristo nos dice allí: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve a reconciliarte con tu hermano, y después vuelve al altar, y entonces sí presenta tu ofrenda. Usted me dirá, pero eso se lo dijo Cristo en el tiempo en que los judíos traían una ofrenda al altar. Mire, nuestra oración y nuestras plegarias ante Dios son la ofrenda que nosotros presentamos ante Dios en este tiempo. Entonces, antes de usted arrodillarse ante Dios, antes de usted clamar a Dios, hacer una petición a su Dios, debe estar seguro de no tener nada contra su hermano. Y voy a repetirle este versículo para intentar que lo entendamos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, escuche bien, de que tu hermano tiene algo contra ti. Esto ha sido motivo de debate en muchos cristianos, porque dicen: no, pero si yo no le he hecho nada a mi hermano, y él es que está en contra mí, él es que tiene una enemistad contra mí. La palabra nos manda, Cristo mismo hablando, aquí no hay nada que buscar y nada que interpretar. Es cumplirlo tal como está escrito, literalmente. Si tú te enteras que tu hermano, que tu amigo, que tu vecino tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve a reconciliarte con tu hermano. ¿Cuántos cristianos no tenemos? Me incluyo, porque yo no tengo a nadie, pero me incluyo para no ofender demasiado. Porque ¿cuántos cristianos, cuando vemos que uno va por la acera de este lado, yo me voy a la acera del otro lado? Porque no soporto que él
se sienta molesto conmigo. Es un tema muy delicado y es una materia pendiente que tenemos que superar los cristianos. Si tu hermano tiene algo contra ti, no hay ningún pretexto. Esto lo dijo Cristo. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate tú con él. No pienses que él es que te ofendió, que él fue que te hizo el daño. Tú que estás en la luz de Cristo, tú que has nacido de nuevo, tienes que ir a tu hermano y reconciliarte con él. Eso es lo que Cristo mandó. Ahora usted interpretará lo que quiere interpretar, pero cuando usted se presenta en oración, usted se presenta en una petición a Dios, tiene que saber que usted, en cuanto dependa de usted, usted tiene que estar en paz con todos. Esto es difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí es posible. Entonces, Cristo nos sigue diciendo en el versículo 38 del Evangelio de Mateo, allí en el Sermón del Monte magistral, Sermón del Monte de la Bienaventuranza, nos dice: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no respondáis violentamente contra el que os haga daño. Ante a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar una carga o una milla, ve con él 2 cargas. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegue. Me da esto me llama mucho la atención, porque fíjese que nos dice que a cualquiera que te hiera en una mejilla, le presenta también la otra. Es algo difícil humanamente hablando, porque somos de carne y hueso, tenemos sentimientos y no queremos que nadie nos agreda, ¿verdad? Estoy leyendo la versión Reina Valera 2020, una versión que mantiene su lenguaje antiguo, pero que yo la considero mucho más adecuada que lo que es la de 1960. Reina Valera, entre otras Biblias, también utilizamos de vez en cuando la Biblia de las Américas, que está muy bien también. Pero fíjese bien, al que te pida, dale. Pero a veces nos tomamos la libertad de decir, no, es que él va a consumir tal o cual sustancia o tal o cual líquido alcohólico con lo que me está pidiendo, y por eso yo no le doy. La palabra dice, Cristo hablando, al que te pida, dale. Usted añada lo que quiera, pero no hay nada que ella diga esto: al que te pida, dale. Si usted puede, dele algo, y también dele el mensaje de salvación. Dígale, yo te doy esto, mira, te doy esta contribución, pero recuerda que Cristo te ama, Cristo murió por ti. Eso es lo que usted tiene que hacer, no retraerse. Entonces, hay una cosa, que oramos por lo que están necesitados, pero cuando nos piden no les damos nada, porque siempre tenemos un pretexto. Entonces, ese es un tema muy delicado que tenemos que intentar superar. Y al que quiera tomar prestado de ti, no se lo preste. Es un tema muy delicado, porque yo quizás lo he hecho alguna vez. Cuando una persona me pide algo prestado, busco un pretexto, pero yo quiero acogerme al derecho a guardar silencio, al decirle no puedo, porque hay gente que son muy aprovechados en cuanto a pedir prestado, se aprovechan de la nobleza, por decirlo de alguna forma, como parece a Cantinflas, ¿no? De la bondad de un cristiano que es bondadoso, generoso. Entonces muchos quieren aprovecharse, pero debemos ser abiertos. Cuando llevan a pleito por alguna propiedad, debemos exigir que se cumpla justicia, pero sin llegar a la agresión. Eso es lo que la palabra nos dice allí, cuando nos dice que cualquiera que tome de ti la capa, pues quiera tomar de ti algo, no le retenga ni aún la capa. Es un tema muy difícil, pero con el Espíritu Santo podemos lograr superar esos temas muy delicados. En Mateo 5, 43 al 45, el Señor nos habla del amor hacia los enemigos. Estamos hablando de lo que es el precio de la gracia de Cristo. Él se refiere a la ley
Y ahí mismo nos cita lo que es el amor. Nos dice Cristo, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es un tema muy difícil, amar a un enemigo. Yo me acojo por lo menos a no aborrecerlo, a nosotros no sentir ese rencor, ese resentimiento por los que nos odian, por los que nos aborrecen, por los que son nuestros enemigos, ¿verdad? Es un tema un poco difícil, pero con Cristo y con el Espíritu Santo todo es posible. También Cristo se refirió de forma muy estricta al pecado del adulterio. Y fíjese, él nos dice en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Él les dice a sus discípulos y a toda la multitud. Aquí hay un tema muy delicado, tenemos que analizarlo. Jesús dijo, habéis oído, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Fíjese lo que Cristo dice aquí. Cualquiera que mira. Antes era el contacto con la piel. El adulterio era el contacto con la piel. Pero, o sea, entrar en una relación íntima, obviamente. Pero Cristo va mucho más allá, porque la ley es mucho más débil en cierto nivel que lo que es la gracia. La gracia es más exigente, porque la gracia conlleva el pensamiento. Cualquiera que piensa y la codicia ya ha adulterado con ella en su pensamiento, en su corazón. Es muy importante entender esto. Vamos a analizar un poquito lo que es la segunda mirada. Hay muchos cristianos que cuando ven una mujer que va vestida de una forma muy provocativa o inadecuada, pues dicen, mira esta como está vestida, esta no sé qué. Pero ya usted la vio. Ore a Dios por ella para que Dios la cambie. No emita esa segunda mirada fijándose en los detalles, porque usted quizás está tan en la carne como ella. Entonces es un tema muy delicado que tenemos que intentar entender y llevarlo a la práctica. No hacer esa segunda mirada de análisis. Eso no es de Dios, eso es de la carne. Vamos a pasar también a escuchar y a entender lo que Pablo nos advierte y Pablo nos anima de la importancia de la bondad y renunciar a la venganza. Pablo nos llama en Romanos capítulo 12, del 17 en adelante, a ser bondadoso y renunciar a la venganza. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, del 17 en adelante. Pablo nos dice allí, no paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Escuchen, estad en paz con todo el mundo. Escuche bien esto y grábeselo si usted es un cristiano, que tiene que entender que si es posible, en cuanto dependa de usted, usted tiene que estar en paz con todos, con todos. No vengarse, dice Pablo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Mejor da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues al hacer esto, harás que se avergüence de su mal proceder. Esta es la versión 2020, Reina Valera. La otra versión dice, ascuas de fuego acumularás sobre su cabeza. ¿Qué es acumular ascuas de fuego sobre su cabeza? Hacer que una persona
al que usted le muestra bondad, habiéndole hecho un mal, él tenga que enfrentarse a lo que es su propia conciencia y tener que entender que ha hecho lo malo, que ha hecho lo incorrecto, y que usted, como anda en la luz, ha nacido de nuevo, usted no siente ese odio, ese repudio, ese rencor hacia una persona que le ha hecho un mal. Así es que esto hay que entenderlo desde ese punto de vista. No hacerlo de forma premeditada. Yo voy a hacerle un favor para que el Señor se vengue de él. No, ya eso es un resentimiento que hay en el corazón, y eso no es lo que Dios quiere que nosotros pues hagamos. Nos dice, para que él se avergüence de su mal proceder. Eso es lo que nos dice la palabra. Vamos a leer finalmente Efesios 2:8. Efesios 2:8, la palabra nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obra, para que ninguno se gloríe. Así es que somos salvos por gracia, y eso no nos pertenece a nosotros. Es porque el Espíritu Santo mora en nosotros, pero es por la gracia de Dios y a través del sacrificio de Jesucristo que alcanzamos la salvación. Espero que esta reflexión haya sido útil para su edificación. Y nada, nos vemos en otra entrega en este su espacio, pues aquí estaremos siempre llevando para ustedes esta exposición a través de estos medios de YouTube y de Facebook, intentando que podamos reflexionar en este llamado a la reflexión para poder estar en paz con Dios y con todos los que nos rodean. Que Dios les bendiga.